En los cursos mixtos hay una planeación pedagógica de la integración de actividades en aula y en línea. Son denominados híbridos por Garnham y Keleta, quienes los definen como aquellos que tienen una porción significativa de actividades de aprendizaje en línea y que, al mismo tiempo, mantienen actividades en aula. Pueden incorporar tareas realistas y relevantes que involucren a los estudiantes en la producción y presentación de información que los ayude a mejorar su aprendizaje y a promover cambios de actitud hacia los contenidos y el aprendizaje. Como profesor, se debe ofrecer un conjunto secuenciado de actividades de diseño, organización y producción de diferentes materiales didácticos. Se debe gestionar los proyectos formativos destinados al logro de objetivos de aprendizajes específicos. Litwin sostiene que es él quien tiene la tarea de guiar en la utilización de la herramienta como un medio que facilita la comprensión, posibilita la transferencia y permite reconocer el uso de conceptos, ideas, principios y sus relaciones e interviene directa y fundamentalmente en la adquisición del conocimiento a través del desarrollo de nuevas maneras de pensar. Se pretende el desarrollo del entendimiento y logro de aprendizaje del estudiante asociando actividades cara a cara y en línea en los cursos. Trata de relacionar los contenidos de los textos de los cursos en los foros de discusión en línea para reflexión y propósitos evaluativos. Usa CD o materiales en línea para facilitar el compromiso del estudiante con una preparación significativa para las sesiones en aula. Adopta una perspectiva centrada en el estudiante que destaca la forma en que se puede usar la tecnología y cómo ésta podría vincularse al aprendizaje y a alternativas de evaluación. Barbera y Badia realizan una comparación entre diversos aspectos de la educación presencial y la virtual. Aquí se detallarán aquellos que den cuenta de las funciones en la acción mediada de la educación a distancia. La planificación debe presentarse de manera explícita y completa con el fin de orientar al alumno, de manera que éste pueda consultarla las veces que lo requiera. La presentación de la información es a través del soporte escrito y se debe poner énfasis en la ayuda hacia la búsqueda autónoma de la información por parte del estudiante. La participación debe plantearse en términos de debates o foros virtuales que motiven el interés de los alumnos. La interacción es un aspecto a destacar en la docencia en entornos virtuales, dado que no tiene un momento preestablecido, pero su formato asincrónico genera que se dilate a lo largo de todo el tiempo. El seguimiento y la evaluación son permanentes, dado que se tiene la posibilidad de registrar todas las acciones que efectúa el alumno. En cuanto al dominio tecnológico, es básico para poder comunicarse e interactuar con los alumnos. La capacidad de respuesta debe ser inmediata y regular, siempre y cuando las conexiones sean frecuentes. El entorno virtual amplía el tiempo y posibilidades de la colaboración docente. Desde el punto de vista pedagógico, a continuación se dará cuenta de las principales características de las herramientas que se utilizan. En primer lugar, el seguimiento del progreso del estudiante. Son herramientas que proporcionan diferentes tipos de información sobre los alumnos. Más específicamente, permiten al profesor realizar un seguimiento sobre el progreso del alumno. Ejemplo, participación de los estudiantes a través de distintos espacios para la comunicación generados en el aula, cantidad de veces que accedió al espacio, tiempo invertido, etc. En segundo lugar, la comunicación interpersonal es considerada un cimiento fundamental en la educación a distancia, ya que permite la interacción entre docentes y alumnos y pares entre sí.
En función del diseño del curso, existen herramientas que integran diferentes aplicaciones de comunicación interpersonal, en general desarrolladas por la misma herramienta, o herramientas de comunicación ya existentes, como el correo electrónico, chats, etc. Estas aplicaciones pueden clasificarse según el criterio de concurrencia en el tiempo, en sincrónicas, audio, videoconferencias, pizarra electrónica, espacios virtuales, chats, etc. Y asincrónicas, correo electrónico, noticias, tableros electrónicos, etc. En tercer lugar, el trabajo colaborativo permite establecer la tarea a realizar entre los alumnos a través de diversas aplicaciones, desde las que pueden trabajar con documentos conjuntos, socializar información, etc. Las utilidades que poseen dichas herramientas son transferencia de ficheros, chats, calendarios, convocatorias a reuniones, mapas conceptuales, video-audio conferencias, etc. Los alumnos también pueden acceder a gran cantidad de espacios colaborativos que brinda Internet. Por ejemplo, algunas herramientas de Google, como son los Hangouts, Google Doc, Google Drive, etc. Inclusive, algunas plataformas permiten configurar un botón para acceder desde el aula virtual a estos espacios de la web. En cuarto lugar, la gestión y administración de los alumnos está constituida por herramientas que permiten realizar actividades relacionadas con la gestión académica de los alumnos. Un ejemplo de esta herramienta es la matriculación, acceso a información del alumno, la creación de grupos, etc. En quinto lugar, la creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación debe ser pensada desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, desde la mirada docente, es decir, le proporcionará información sobre la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, la autoevaluación del alumno, quien recibirá información u orientación sobre el grado de conocimientos adquiridos. En sexto lugar, el acceso a la información y contenidos de aprendizaje es una de las herramientas elementales en un modelo de aprendizaje mediado por las TIC, dado que permite el acceso a diversos recursos de aprendizaje, como imágenes, simulaciones de textos, tutoriales, hipermedias, secuencias de video o audio. Los alumnos también pueden acceder a gran cantidad de información disponible en la web, libros electrónicos, bases de datos online o bibliografías, videos, investigaciones y o publicaciones electrónicas, etc. En séptimo lugar, la interacción es un componente fundamental, dado que puede darse en tres niveles diferentes, entre el docente y el estudiante, los pares entre sí y el alumno con el contenido de aprendizaje. Cabe destacar que hay herramientas que pueden ser empleadas para diversos usos a la vez. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse para distintos fines: comunicación de una calificación individual a un alumno por parte del docente, o un correo grupal notificando a los alumnos sobre una búsqueda de bibliografía en la web. Es importante señalar que en el ámbito de la educación virtual es de vital importancia el diseño, elaboración, uso y evaluación de materiales didácticos, dado que son uno de los ejes vertebradores de gran parte de las acciones de enseñanza desarrolladas en cualquiera de los niveles y modalidades de educación, y más aún en los espacios virtuales donde el aprendizaje es un proceso mediado por las TIC. Para desarrollar cualquier actividad educativa es necesario recurrir a materiales y medios pedagógicos. Hay que tener presente que los materiales ya existentes, que muchas veces son utilizados con fines pedagógicos, son más amplios que los materiales curriculares. Por ejemplo, una película que fue creada con otros objetivos diferentes que los pedagógicos didácticos puede ser empleada para enseñar un determinado contenido curricular.
En este sentido, los materiales que no han sido elaborados con un fin educativo, pero que los propósitos pedagógicos del docente le dan pertinencia al uso del mismo. Se denomina materiales didácticos multimedia a los materiales didácticos que integran diversos medios en soportes digitales. Esta integración no es solamente el resultado de una operación sumatoria de los medios, aislados o inconexos, sino de la combinación coordinada de sus posibilidades al servicio de un determinado conjunto de objetivos, contenidos y recursos metodológicos y didácticos que facilitan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Los materiales didáctico multimedia incorporan 5 componentes más que los que poseen los materiales didácticos utilizados en educación presencial. Estos son hipertextos, hipermedia, multimedia, interactividad e interfaz del usuario. Aria Moreira caracteriza al hipertexto como la forma de organización y tratamiento de la información que adopta una secuencia aleatoria, no lineal, sino flexible y abierta. Al igual, define el concepto multimedia como diversas maneras de presentar la información en formato electrónico y la hipermedia como la integración de ese sistema multimedial con una estructura hipertextual. Otro componente importante es la interactividad, que refiere a los sistemas en que los sujetos pueden modificar sus acciones como receptores del mensaje emisor. Cabe destacar que para Cabero Almenara y Duarte Hueros, las relaciones entre los multimedia, hipermedia y el hipertexto permiten establecerse como relaciones de inclusividad progresiva, es decir, que uno comprenda al otro. En este caso, los multimedia incluyen a los hipermedia y hipertextos, pero es importante destacar que los hipermedia incluyen solo a los hipertextos. Por último, la interfaz del usuario es el recurso mediante el cual se lleva a cabo la interacción. Incluye todos los dispositivos de entrada, hardware, mouse, teclado, etc. Y la manipulación, cursor del mouse, botones, iconos, ventanas, menús, barras de desplazamiento, etc., que ponen en contacto a las personas con la máquina. Se definieron 3 roles en los que los docentes deben desempeñarse al formar parte de la modalidad semipresencial, como facilitador, experto en contenidos y diseñador instruccional. Aunque es importante destacar que estas funciones no deben ser asumidas de manera que una descarte a las otras, por el contrario, se espera que a partir de la experiencia, los profesores sean capaces de ejercer estas 3 funciones de manera integral en su práctica cotidiana. Como facilitador, el profesor debe favorecer y dar seguimiento a las actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes dentro de un ambiente de aprendizaje en línea correspondiente a una asignatura. El docente, en su papel de experto en contenidos, es un especialista de su disciplina y que forma parte en el desarrollo de los ambientes de aprendizaje apoyados en las TIC, con los cuales trabajarán los estudiantes de una asignatura. En el rol de diseñador instruccional, el docente es quien tiene la experiencia en técnicas de diseño instruccional y en tecnologías para la educación y que ayuda a los expertos en contenido para fundamentar pedagógicamente el desarrollo de los ambientes de aprendizaje. Una propuesta de innovación para una modalidad mixta debe estar centrada en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, desarrollar un ambiente integral de aprendizaje, contar con un currículum flexible, promover una comunicación sincrónica y asincrónica en el ambiente de aprendizaje, fomentar habilidades cognitivas y metacognitivas, crear sentido de pertenencia social e institucional, tanto en docentes como en alumnos, formar habilidades de socialización, diseñar interacciones permanentes con pares y profesores, ser accesible a todos los interesados, mantener un equilibrio de actividades individuales y colaborativas, contar con prácticas de laboratorio reales y virtuales, implantar evaluaciones situadas, desarrollar habilidades de búsqueda y selección de información, llevar a cabo evaluaciones de tipo diagnóstico, formativa y sumativa, y desarrollar habilidades de pensamiento complejo.
La tarea como educadores es trabajar por una formación académica que integre las TIC de manera apropiada, pero consciente que la innovación educativa no radica en la incorporación de recursos tecnológicos, sino en la transformación de la práctica docente hacia una educación de calidad, equitativa y pertinente socialmente.